Bueno, continuamos entonces con el tema del módulo 4. En este caso vamos a leer para compartir sobre la batalla de Carabobo. El 28 de enero de 1821, Maracaibo se alzó en contra de España y declaró su independencia con la connivencia de los republicanos. Bolívar intentó tranquilizar a la torre con sofismas afirmando que Maracaibo se había liberado por sí sola, algo que tenía derecho de hacer, y que después de ello las tropas colombianas habían ocupado una nación libre, no sujeta a la jurisdicción española. El español no era tonto, pero tampoco belicista. No tenía la autoridad para aceptar el ultimátum de Bolívar, para quien la guerra era la única alternativa a menos que se negociara la paz y la independencia. Bolívar veía la tregua como una oportunidad para rearmarse y ganar terreno. Y en abril se preparó para actuar como un verdadero libertador. Esta guerra, sin embargo, no será a muerte, ni a un regular siquiera. Será una guerra santa. Se luchará por desarmar al adversario, no por destruirlo. La campaña de Carabobo no solo fue importante por la derrota de los españoles, sino también por el hecho de que propició una mayor integración de los caudillos en el ejército nacional, superando los obstáculos planteados por la distancia, el terreno y las provisiones. Las fuerzas republicanas de los Llanos, los Andes y Maracaibo convergieron en el Valle de Aragua, mientras que Bermúdez avanzó hacia Caracas desde el oriente, siguiendo una táctica de distracción. Como comandantes de división, sacaron a sus tropas de sus provincias natales y las llevaron a combatir a órdenes del comandante en jefe, que con tanta frecuencia habían repudiado en el pasado. En junio de 1821, el ejército republicano consiguió alcanzar la posición más eficaz en el momento justo. Y eso fue la prueba definitiva de los progresos realizados en la organización y la disciplina. El resultado directo de las reformas militares de Bolívar. Mientras el ejército avanzaba en búsqueda del adversario, Bolívar, desde su base de San Carlos, lo organizó en 3 divisiones distintas. La primera bajo el mando del general Páez, la segunda bajo el mando del general Cedeño y la tercera en reserva a cargo del coronel Plaza. El general Mariño sirvió en el Estado Mayor General del Libertador. Bolívar describió su ejército como el más grande y más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Pero este enorme movimiento de tropas tuvo su precio. Lejos de los 10.000 hombres con los que esperaba contar inicialmente, Bolívar llegó al campo de batalla con solo 6.400. El resto estaban en los hospitales de Mérida, Trujillo y Barinas, víctimas, antes que comenzara la batalla, de las marchas extenuantes y la malaria. En alguna ocasión, Bolívar describió el ejército como un saco sin fondo. Sus hombres no solo inspiraban orgullo, sino también inquietud, en especial los llaneros y su líder Páez. Ahora, estas son palabras de Bolívar. Estos son hombres que han combatido largo tiempo, se creen muy beneméritos y se consideran humillados y miserables, y sin esperanza de coger el fruto de las adquisiciones de su lanza.
Son llaneros determinados, ignorantes y que nunca se creen iguales a los otros hombres que saben más o parecen mejor. Yo mismo, que siempre he estado a su cabeza, no sé aún de lo que son capaces. Los trato con una consideración suma, y ni aún esta misma consideración es bastante para inspirarles la confianza y la franqueza que debe reinar entre camaradas y conciudadanos. Persuádase usted, Juan, que estamos sobre un abismo, o más bien sobre un volcán pronto a hacer explosión. Yo temo más la paz que la guerra. En el año de la victoria, la sociedad de posguerra y sus líderes ya proyectaba su sombra sobre la República. Oleari, que pertenecía al Estado Mayor, nos dejó un esbozo de la estrategia básica que se utilizó el día del triunfo, el 24 de junio de 1821. Para evitar un ataque frontal, que era lo que estaba esperando el general realista, Bolívar envió a Páez y a una fuerza de infantería colombiana por la izquierda, a lo largo de un estrecho desfiladero expuesto al fuego enemigo, con órdenes de ganar posesión de la cima y caer luego por la derecha del ejército realista, su flanco más débil. Abriéndose camino entre la maleza mediante machetes, los patriotas consiguieron llegar a la cima en medio de un intenso combate que les hizo sufrir numerosas bajas. Un ataque del batallón Apure, que iba a la vanguardia, tuvo que ser respaldado por una carga de bayonetas del batallón Cazadores británicos y apoyado por 2 compañías del batallón Tiradores. Un pequeño grupo de 30 de nosotros, relató un oficial británico. Cargó con bayonetas hacia el flanco izquierdo, contra cerca de un centenar de enemigos que, viendo lo que se les venía encima, se retiraron en medio de la confusión. Una vez que se consiguió ganar la cima y las divisiones colombianas atravesaron el desfiladero, el contingente descendió hasta la sabana. La caballería cargó y obligó a los realistas a retroceder, al igual que su infantería. La retirada se realizó con orden. No fue una huida en desbandada. No obstante, batallones enteros terminaron por hundirse y solo uno consiguió llegar a salvo hasta Puerto Cabello. Latorre, el comandante realista, agradecería posteriormente a Bolívar el haber dado un trato humano a los prisioneros, algo muy distinto de lo que había imperado durante la guerra a muerte. Ambos bandos sufrieron numerosas bajas, los realistas más de 1000, los republicanos bastante más de las 200 mencionadas por Bolívar, y además el ejército patriota perdió más líderes y oficiales que los españoles. El general Cedeño cayó en combate. También perdió la vida el coronel Plaza, el rival de Bolívar por el corazón de Bernardina, que perdió al hombre al que había elegido. La Legión Británica, que participó en la batalla con 350 hombres, perdió 11 oficiales y 95 soldados. Bolívar los distinguió como salvadores del país y los rebautizó con el nombre de Batallón Carabobo y condecoró a cada uno de los supervivientes con la Orden de los Libertadores. Páez fue ascendido a general en jefe en el campo. Mientras Bolívar y Páez se dirigían a Caracas, Mariño quedó como comandante en jefe del ejército. Focos de resistencia realistas fueron luego derrotados en Maracaibo y Coro. Cartagena, durante mucho tiempo la fortaleza más importante de España en América,
se rindió el 1 de octubre. Estamos hablando de 1821. Cumaná lo hizo el 16 del mismo mes. El 10 de noviembre se rindió Puerto Cabello y el 11 de noviembre los republicanos tomaron Santa Marta. Panamá declaró su independencia como parte de Colombia el 28 de noviembre. Una adquisición estratégica, según el propio Bolívar, pues evitaba que España utilizara el istmo para abastecer sus territorios suramericanos con costas en el Pacífico. De esta forma, se completó la liberación de toda la costa del Caribe y el Libertador garantizó el cumplimiento de su primer objetivo. En ese momento, Pasto, al sur de Colombia, era la única provincia de Nueva Granada que aún permanecía bajo control realista. Bolívar entró en Caracas el 29 de junio. Las calles habían permanecido desiertas hasta que se confirmó la noticia del triunfo patriota en Carabobo. Entonces, de repente, toda la ciudad salió a darle la bienvenida a su hijo más famoso, el Libertador, el padre de la patria, que regresaba a la capital tras 7 años de ausencia. La multitud rodeó su casa hasta la medianoche y continuó haciéndolo los días siguientes, mientras él se encargaba de organizar los asuntos civiles y de hacer cumplir la rendición de La Guaira. En su camino de regreso a Valencia, no pudo resistir la tentación de visitar la hacienda de San Mateo, su favorita entre todas sus propiedades, el hogar de la infancia y el de los primeros años de su vida adulta, y donde revivió los días de la plantación. De los 1000 esclavos que poseía antes de la revolución, solo halló 3 e inmediatamente les dio la libertad. ¿Quién puede saber cuáles eran sus recursos entonces? Sus asuntos privados estaban en desorden y él se pagaba a sí mismo solo una pequeña suma de las arcas del Estado, pues se negaba a cobrar los salarios que le correspondían en realidad. Al igual que su ejército, estaba muy mal pagado. Seguía siendo un aristócrata terrateniente, pero ya no era rico. Después de visitar nuevamente Caracas por pocos días, dijo adiós a su tierra natal para llevar la revolución más allá de sus fronteras. Bolívar no era solo un venezolano, era el presidente de Colombia y un libertador al que le aguardaban más territorios por liberar. Dejó a su respetado colega Carlos Soblé como vicepresidente de Venezuela. Pero el poder real quedó en manos de Páez, líder de los llaneros, héroe de Carabobo y uno de los ídolos del país, a quien se nombró, como era previsible, comandante general de la provincia. Bermúdez y Mariño también fueron recompensados con altos cargos por su contribución. Tras la victoria de Carabobo, la satisfacción de Bolívar se vio atenuada por su conciencia de los problemas políticos de la posguerra. Estaba abatido por Venezuela. Esto es un caos. No se puede hacer nada de bueno porque los hombres buenos han desaparecido y los malos se han multiplicado. Venezuela presenta el aspecto de un pueblo que repentinamente sale de un gran letargo y nadie sabe cuál es su estado, ni lo que debe hacer, ni lo que es. Todo está en embrión y no hay hombres para nada. Una cosa sí sabía.
Si Venezuela iba a organizarse pacíficamente, era esencial satisfacer a los caudillos y contar con ellos, algo que procuró hacer de dos formas diferentes, a saber, nombrándolos en cargos regionales y otorgándoles tierras. El 16 de julio de 1821, Bolívar promulgó un decreto que, de hecho, institucionalizó el caudillismo. En el occidente estableció dos regiones político-militares, una para Páez, la otra para Mariño. Las provincias del oriente fueron asignadas a Bermúdez. Oficialmente, las tres eran iguales y el país, dividido así en departamentos, entró en República de Colombia en pie de igualdad con las demás provincias. Sin embargo, desde el comienzo, el gobierno de Páez disfrutó de la hegemonía y este pasó de ser un caudillo regional a convertirse en un héroe nacional. El líder militar y político indiscutible de Venezuela. Páez se estableció en el centro socioeconómico del país, alrededor de Caracas, y continuó al mando de lo que quedaba de un ejército disciplinado, los soldados de los llanos de Apure. Estaba, por tanto, bien posicionado para imponer su autoridad sobre los demás caudillos militares y mostrarse atento con la oligarquía que lo rodeaba y las masas que lo idolatraban. Una de las mayores ironías de la vida de Bolívar fue el hecho de que Caracas, su ciudad natal y su primera meta como libertador, quedara sometida al influjo del hombre al que había nombrado, que de este modo tuvo los medios para declarar su independencia y sacar a Venezuela de Colombia, su propia creación. Entretanto, tenían que cooperar, pero su relación era más de conveniencia que de confianza. Tras ganar la guerra en Venezuela, Bolívar no tenía más alternativa que dejar el nuevo estado en manos de los caudillos mientras él se marchaba a supervisar el acuerdo constitucional de Colombia y llevar la revolución al sur. La aceptación de los líderes militares venezolanos por parte de Bolívar ejemplifica su sentido del realismo y su habilidad para trabajar con lo inevitable, una cualidad destacada de su liderazgo. En estos años de gloria, desde Angostura hasta Boyacá y de allí hasta Carabobo, se manifestaron muchos aspectos de su autoridad como soldado, como político y como estadista. Por encima de todo, había demostrado por qué la gente, incluso la más recalcitrante, lo seguía en sus marchas, batallas, debates constitucionales y políticas arriesgadas. De todos los artífices de la revolución, él era el líder que poseía un sentido del propósito más fuerte, capaz de imponer su voluntad a los demás. Su liderazgo había sido puesto a prueba y había demostrado ser sólido. Sin embargo, nunca había creído que la revolución fuera el objetivo final o la libertad un fin en sí mismo. También quería que hubiera justicia. Al final del discurso que pronunció ante el Congreso de Angostura en 1819, había expuesto su visión de un nuevo mundo en el que el Estado de Derecho prevalecería y triunfarían la igualdad y la libertad, y había defendido dos medidas que consideraba sus prioridades personales: la libertad absoluta de los esclavos y la distribución de los bienes nacionales entre los soldados de la revolución. La justicia social era el nuevo reto de la revolución. Leímos del autor John Lynch
en su libro Simón Bolívar, al final del capítulo 6, los últimos párrafos dedicados a los aspectos de la batalla de Carabobo. Estamos en el diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar de la parroquia Paracoto. Ya estamos finiquitando el módulo 4 para comenzar la semana que viene, Dios mediante, el módulo 5. Estamos acompañados de María del Rosario Céspedes, Lilia Josefina González y Yuleida Josefina Díaz. ¿Y tu nombre? Y mi nombre es Iván Arma, para los Que no me conocen. que nos siguen por ahí, para que, bueno, nos conozcamos.